Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al canciller Elías Agua. ¿Cómo estás, Elías? Vladimir, ¿cómo Bienvenido. estás tú? Gracias por venir. Finalmente. Gracias a ti, finalmente. Así es. Bueno, Elías Agua, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Elías, esta visita de los cancilleres de UNASUR a Venezuela, ¿qué balance se puede hacer de ella? ¿Qué ha dejado en cuanto a posibilidades de que se concrete el diálogo en Venezuela? ¿Cuáles son las acciones que ellos van Miren, a realizar bueno, creo que de aquí en adelante? en primer lugar la valoración positiva es que hoy América Latina cuenta con organismos que realmente pueden actuar de manera transparente, imparcial y que auténticamente defienden los valores de la democracia, de la paz en nuestros países. No es el doble rasero de los viejos organismos que se condena o se absuelve de acuerdo a la cercanía política de un gobierno con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? UNASUR es un organismo que, como lo pudieron comprobar y constatar los sectores de oposición que se reunieron, vinieron de verdad a ayudar con buena voluntad, no a intervenir, no a tergiversar, no a malponer a nuestro país, sino a ayudar, a acompañar. Y escucharon a todos los sectores con mucho respeto, se hicieron su propio juicio, hicieron unas recomendaciones al presidente de la República que él aceptó, bueno, en su estructura central, y creo que generó un clima de confianza. Ojalá sea así, ¿no? Estamos esperando todavía que haya el paso de la oposición a sentarse, a conversar con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero yo creo, quiero ser optimista respecto a eso, que sí se convirtió en un elemento catalizador de una voluntad de diálogo que existe en importantes sectores de la oposición, pero que hasta ahora no se ha podido dar producto de las circunstancias que no tiene sentido aquí pues, expresar. Ahora, Elías, esta visita también coincidió con declaraciones del Departamento de Estado norteamericano. Mientras UNASUR estaba realizando algunas gestiones aquí en Venezuela, se producían algunas advertencias de parte del gobierno norteamericano y ha habido como una especie de cierta escalada pues, en la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Y se ha reflejado eso, por ejemplo, en decisiones de la propia Embajada norteamericana en Caracas en cuanto al trámite de visas para turistas venezolanos, ¿no?, que irían a Estados Unidos. Ellos alegan que se les ha reducido el personal y por lo tanto eso ha complicado pues la labor que ellos deban realizar en ese campo, ¿no? Bueno, yo creo que se expresaron las dos visiones de de lo que se quiere acerca de Venezuela. UNASUR quiere la paz, la estabilidad, el diálogo en Venezuela como garantía de la estabilidad regional. Los sectores más conservadores del gobierno de los Estados Unidos quieren una Venezuela inmersa en un conflicto. Lamentablemente algunos hasta sueñan con un conflicto armado, una guerra civil en Venezuela. Que gracias a Dios y a la voluntad de la mayoría de nuestro pueblo, y aquí hablo de opositores y bolivarianos chavistas, no queremos, pues, ¿no? Nosotros no queremos una guerra en nuestro país, una guerra entre hermanos no la queremos. De manera que coincidió, pues, además no fue una coincidencia. Esas declaraciones del Departamento de Estado intentaban boicotear, deslegitimar la acción de la Unión de Naciones Suramericanas, organismo sobre el cual ellos no tienen el tutelaje que tenían en el pasado sobre otros organismos en nuestra América Latina y caribeña. Pero creo que la misión de esa comisión de cancilleres fue clara, transparente, a favor de la paz, del diálogo, que es lo que quiere la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Ahora, esa situación de tensión en las relaciones con Estados Unidos puede mejorarse con todo y el clima interno existente en Venezuela o depende, como ellos han dicho, de lo que pase aquí adentro, porque incluso se habla de sanciones, por ejemplo, han dicho que si el gobierno de Venezuela no le abre camino, no le abre espacio a la oposición en nuestro país, pues entonces ellos estudiarán la aplicación de sanciones, ¿no? Sí, yo creo que en primer lugar tú sabes que nosotros no vamos al diálogo ni porque condicionados, ni porque nos amenacen, ni porque nos ejercen ningún tipo de chantaje. Nosotros vamos al diálogo. El presidente Nicolás Maduro ha convocado al diálogo desde el propio 8 de diciembre, a pocos minutos de haber obtenido esa contundente victoria en las elecciones municipales, convocó al diálogo y se produjo. Fueron los gobernadores, fueron Presidente Maduro. el presidente Maduro, dije yo,
¿Qué dije yo? Creo que el presidente Chávez. Oh, Tú te equivocaste, creo. Pero bueno, siempre tenemos sí. presente a nuestro comandante Hugo Chávez. Pero el presidente Maduro, el 8 de diciembre, hizo la convocatoria a- al diálogo. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia de que la paz tiene que ser el destino de Venezuela. Nosotros no vamos a un diálogo porque nos amenace Estados Unidos, ni porque nos chantajee la oposición venezolana, ni porque nos condicionen, sino porque creemos que auténticamente nuestro país, nuestra patria, la familia venezolana no se merece una guerra entre hermanos. Y tenemos que evitarla, y la manera de evitarla es sentarnos a dialogar los sectores políticos que estamos, bueno, confrontados históricamente y que especialmente esa confrontación ha tomado ribetes de confrontación violenta producto de las decisiones de la oposición en los últimos 15 años. Yo creo que es hora de establecer un juego democrático donde podamos actuar todos con nuestras diferencias, con nuestros disensos, y que sea el pueblo el que, como lo ha venido haciendo, exprese a través del voto mayoritario, bueno, cuál es la orientación política y ética de la sociedad. Ahora, Elías, Nosotros fíjate. creemos en eso profundamente. Por eso no nos dejamos ni condicionar ni chantajear por las presiones del gobierno de los Estados Unidos, ni por los condicionamientos que los sectores más radicales de la oposición hacen para que otros sectores de la oposición no se sientan. Es una decisión firme, honesta, transparente del presidente Maduro de ir al diálogo con la oposición política. Sin embargo, hay sectores en la oposición, algunos factores de la oposición que tienen reticencia frente al diálogo todavía, ¿no? Es decir, un sector de la MUD ¿Mm? está, digamos, proclive al diálogo con algunos señalamientos, pero hay otros sectores que no tienen esa misma visión. Claro. ¿Qué garantías hay de que, por ejemplo, si se lleva un proceso de diálogo con la MUD, o por lo menos con los factores de la MUD que acepten dialogar, o con los sectores del movimiento estudiantil que acepten dialogar, pueda ponérsele fin a esta etapa de violencia que hemos vivido, pueda superarse la confrontación? Bueno, la dirección de la MUC, que se asume como democrática, que le expresó a los cancilleres que es democrática, que no quiere un golpe, que no quiere un derrocamiento, que lo que quiere es, bueno, unas reglas de juego político claras, tiene que asumir con valentía esa decisión, como la asumió el comandante Chávez en 1997. Tú fuiste parte de todo ese proceso, no directamente, pero sí conociste de cuando el presidente Chávez rompió con los sectores que querían seguir promoviendo una insurgencia de tipo fuera de la Constitución, fuera del juego democrático, y el presidente se fue, debatió con nosotros y el camino es democrático y pacífico, vamos a las elecciones de 1998 y fue consecuente con eso. Yo creo que aquí hace falta un poco de esa valentía que tuvo el comandante Chávez de a sus seguidores decirle, no es el camino de la violencia, no es el camino de la insurrección, vamos a una etapa de una revolución democrática y pacífica. Bueno, yo creo que buena parte de la población opositora está esperando también de sus dirigentes esa valentía y esa conciencia que tuvo el presidente Chávez en 1997, ¿no? Entonces yo les diría, atrévanse a asumir con valentía el diálogo por la paz, por la estabilidad de nuestro país y podamos, bueno, resolver los asuntos que podamos resolver y tener claro que hay asuntos en los cuales vamos a seguir teniendo diferencias porque son dos modelos políticos, económicos, sociales distintos. Entonces vamos a seguir teniendo diferencias, pero vamos a tratarlas en el marco de un disenso democrático. ¿Qué garantías hay, Elías, de que una vez que se sienten las partes, se dialogue, se lleguen a algunos acuerdos, esos acuerdos se cumplan? Efectivamente, que el gobierno cumpla con lo que se comprometa en esos acuerdos, en esas reuniones. Ya ha habido experiencias en ese sentido, en el 2002, Pero la oposición dice que más bien que no se cumplieron los acuerdos. claro, claro que se cumplieron. Lo que nosotros no podemos hacer es torcer la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano. Aquellos acuerdos nos conllevaron al referéndum revocatorio del año 2004 y el pueblo venezolano se expresó claro y limpio, ¿no? Y luego ellos cometieron un conjunto de errores, que es lo que ellos nos dicen, parte de los problemas institucionales que hay que resolver, tienen que ver con el abandono que ellos hicieron de los espacios institucionales por más de 2 años, cuando no participaron en las elecciones de gobernadores y alcaldes del propio año 2004, cuando no participaron en las parlamentarias del 2005, ¿no? Entonces, de manera que hay que reconstituir ese llamado que le hizo el presidente Chávez en 2011, cuando fue a la Asamblea Nacional
frente al nuevo Parlamento. Le dijo, vamos a reconocernos y vamos sobre la base de esta Constitución, porque fuera de la Constitución no podemos acordar nada. Todo tiene que ser en el marco de la Constitución. Vamos a establecer un marco de disenso democrático, donde podamos expresarnos, donde podamos, etcétera, pero sobre la base del reconocimiento mutuo. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno, me gustaría dejar el tema de la Organización de Estados Americanos. Vamos a hablar un poco del secretario general Insulza, ¿no? Porque él ha dicho que los sectores venezolanos, tanto del gobierno como de la oposición, lo culpan a él de lo que está pasando en nuestro país. Pero además de una declaración en días recientes, poniendo en entredicho la decisión que se ha adoptado de considerar que María Corina Machado ya no es diputada de la Asamblea Nacional porque aceptó un cargo de un gobierno extranjero. Él dice que la presencia de María Corina como representante alterna de Panamá fue más o menos en las mismas condiciones en las cuales lo hizo la canciller de Honduras cuando se produjo el golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando con Elías Agua, canciller de la República Bolivariana de Venezuela.